Hola amigos de Muscular Development, hoy estamos en Cabrera de Mar con Marta Balboa, un joven valor del body fitness español. Estamos en el de Culpa del gimnasio donde ella entrena. Un placer, Marta, ¿cómo estás, tía? Bueno, visto tu físico me ha sorprendido mucho y sé que vas a los campeonatos de la segunda temporada. Cuéntame, ¿cómo lo planificas todo esto? Bueno, pues hemos pensado ir a la Copa Catalana, al Campeonato de España y salir en body fitness, lógicamente. Mi preparador Fernando Asensio vio que me faltaba un poquito para salir en bikini y dado el físico, como comentabas antes, me metía mejor en la categoría entraba mejor en la categoría de body fitness. Aparte que a mí me gusta más. Vista la cantidad de músculo que tienes, pues harás mejor papel en body fitness que no en bikini, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es decir, tenía pensado que tenías que salir esta primera etapa de la temporada, finalmente sales en la segunda, había unos cuantos flecos que limar, ¿no? Sí. Cuéntanos sobre tu preparación. Si no me equivoco, tu preparador es Fernando Asensio, ¿no? Sí, Fernando. Bueno, un saludo, Fernando, un placer, tío. Cuéntame, ¿cómo consiste tu preparación? Bueno, pues en cuestión de alimentación, lo básico, lo que es pollo, verduras, un poquito de pescado, un poquito de clara de huevo, arroz, patata, ¿vale? Y bueno, pues las cantidades que me marca y pasando hambre un poco. Ok. Es decir, ahora ya vais apretando un poquitín la comida. No, de momento a mí me tiene que poner un poquito más de comida. Vale. ¿Qué sistema de alimentación usáis? Es decir, ¿hacéis cargas de hidratos? Porque siendo una chica body fitness, ¿sabes? Las alimentaciones, chicas, hombres, son alimentaciones totalmente distintas, ¿no? Cuéntame un poquito más detalladamente. Bueno, por las mañanas metemos un poquito de avena, a media mañana pan de centeno, arroz y patata, patata a mediodía y arroz por la tarde después de entrenar. Yo entreno a mediodía. Ok. Después tipo suplementación, proteínas, todo esto. Proteína ensolada, multivitamínico, BCAAs, glutamina, vitamina C, omega 3, lo básico. Ok, ponéis lo básico, es decir, tenía entendido que las chicas teníais otro tipo de alimentación, como proteína ensolada, todo esto, que es lo que haces, ¿no? Y un correcto balance de todo, ¿no? Y el tipo de entrenamiento, ¿qué tipo de entrenamiento utilizas? Porque visto cómo estás, me has impresionado, sinceramente, tía. Bueno, pues trabajamos con un volumen alto de series, de trabajo, con super series, series gigantes, 12-30, 15-30 y bueno, el peso adecuado a un poco a todas las series que tenemos que hacer, no son muchas repeticiones y a lo que dé al fallo. Ok. Entrenar, es decir, a muchas repeticiones, un peso moderado. Peso moderado y si podemos apretar un poquito más al final y aún tenemos fuerza, pues más a más, mejor. Vale, ok. Adentrándonos un poco más dentro de la alimentación, ¿no? A ver, sé que cuando no es temporada de apretar y todo, ¿no? Pues tenéis una alimentación más variada, las chicas. Sí. Cuéntame tus vicios de comer y todo esto. Mis vicios de comer, pues bueno, los flanes y los pudín de claró están muy buenas y las tortitas de avena. Esas, aún preparando competición, me las tomo por la mañana. En vez de separar la clara de la avena. Ok, es una manera de endulzar un poquito la dieta, sí, ¿no? La verdad que sí. Ok. Más cosas sobre tu alimentación. Cuéntame, quiero que nuestros amigos se enteren bien de cómo come una chica body fitness. ¿Cómo come una chica body fitness? Pues bueno, le estamos metiendo un poquito más ahora de hidrato que de proteína, ¿vale? Luego, pues también a la hora de cocinar te las tienes que ingeniar porque si no, no comerías realmente nada. Mucha especie, mucha cúrcuma, curry, un poquito de alguna salsa de Walden también. Ah, muy bien. Sí, hay truquillos. Tienes una dieta bastante variada, sí, la verdad que sí, que puedes disfrutar bastante, ¿no? Sí. Después, sobre lo que me has comentado del tipo de entrenamiento, ¿y esto cuántos días de entrenamiento haces a la semana? ¿Hacéis toda la semana entera, día sí, día no? No, normalmente hacemos de lunes a sábado o martes a domingo. Yo suelo descansar un día a la semana. Le intento meter 5 o 6 días bastante fuerte. ¿Y hacéis músculos separados? Sí, bueno, hacemos bíceps tríceps un día, la espalda la suelo separar en dos días distintos, hacemos kilo de amplitud y uno de remo. Cuando hacemos amplitud también metemos un poquito de hombro, ¿vale? Un poquito de posterior, un poquito de frontal, ¿vale? Con remo también metemos en la otra parte del hombro que no hemos tocado, pecho, también es por separado, ¿vale? Luego hacemos también día de pierna, sobre todo,
o a veces dos veces a la semana pierna, depende de cómo nos encontremos, y día sí, día no, glúteo y femoral, para trabajarlo y sacar para más. trabajarlo Sí, y sacar más forma. a la competición. Claro, está claro que la competición de chicas, ¿sabes? Lo que marca más la forma de una persona es el femoral, la forma redonda, el glúteo. Dinos ejercicios que utilizas tú asiduamente. De glúteo, bueno, pues un poquito patada trasera de glúteo, sentadillas sobre todo, los básicos de siempre. Prensa, bueno, me las tengo que ingeniar un poquito porque aquí no hay prensa vertical, entonces pillo la multipower con las piernas, como si fuera una cucaracha, Vale. y bueno, a meterle al culete. Vale, ok, es decir, hacerlo de que el ejercicio al revés, no, muy bueno, muy bueno. Bueno, después de todo esto, ¿cuál es el que consideras tu punto fuerte? El punto fuerte, bueno, la verdad la parte de arriba es la espalda, bastante un buen punto. Y la pierna un poquito cuádriceps y demás. Falta animar lo que decíamos, un poco de asperezas, pero pienso que la línea, sobre todo en la parte de arriba, sí que es bastante fuerte. ¿Qué crees que necesitarías mejorar de tu físico? ¿Mejorar un poquito más de tu físico? ¿Qué crees que...? De mi físico, el culete. ¿Sí? Culete quizás, sí. Es decir, ¿a qué te refieres con esto? Explícame. Bueno, sacarle un poquito más de forma. Date cuenta que yo antes pesaba 70-71 kilos, ha sido un cambio muy radical. ¿Vale? Cuando estuve preparando para salir en bikini bajé hasta 58, pero no tiene nada que ver la fase de entrenamiento o la forma física de ahora a la del año pasado. Lógicamente vamos evolucionando y vas ganando mayor calidad de músculo. ¿Vale? Muscular, exacto, claro. no era lo mismo los 58 kilos de antes que los de ahora, siempre pongo los ejemplos, ¿vale? Okay. Entonces sí que me nota más forma, me redondeces, muchísima, es distinto, es completamente distinto. Okay. ¿En qué peso estás ahora? Ahora igual estoy en 62, 63 kilos. ¿Hasta 71 llegaste a...? Sí, pero era 71 kilos de... 71 kilos que estabas muy pasada, ¿no? Sí. Hostia, pues es un peso muy aceptable, ¿no? 62 kilos con esta cantidad de músculo, esta redondez. ¿Y a competir en qué peso tenéis pensado salir? ¿Una aproximación? Se supone 10 kilos por debajo de tu estatura, más o menos, pero yo lo que es bajar de 58 ya me cuesta muchísimo. Bajar de 52, no por estructura, no Muchísimo. por amplitud clavicular, todo, pues quizás te costaría un poquito más, ¿no? 54 no, 55 kilos, no. Ya la caridad se me quedaba de lápiz con 58. Claro, claro. Chupadilla. Bueno, ahora mirando un poquito más la actualidad del body fitness, de las chicas que tenemos compitiendo, ¿no? Seguro que tienes bastantes conocidas, ¿no? Que están compitiendo y tal. ¿Cómo ves el panorama del body fitness español? Body fitness, hostia, pues hay mucho, la verdad que hay mucho nivel. Hablando solo español, ¿ves mucho nivel, no ves mucha competencia? Sí, de momento tampoco me quiero fijar en la competencia, sino salir allí, hacer el mejor papel que pueda. Claro, tías, darlo todo de tú misma. Física que siempre he pensado o imaginado, ¿vale? Tener y darlo todo, No, a ver, yo siempre lo que digo que el atleta, el verdadero premio suyo es dar el 100%, dar el máximo de sí mismo y decir, vale, he salido al máximo de mis facultades, lo he dado todo y sin mirar atrás y decir si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Yo creo que este es el camino a seguir, ¿no? He visto vídeos tuyos de entrenamiento y eso, ¿no? Veo que lo das todo, son vídeos de motivación, para que la gente te tenga un poquito como muestra, ¿no? De decir, hostia, ¿cómo entrena Marta y tal, igual? ¿Cómo te definirías tú misma a la hora de definirte en este deporte, de la manera que lo vives, que... Dime, cuéntame. Pues bastante luchadora, la verdad que sí. Siempre soy muy cabezona, que soy maña, eso también. Y bueno, me fijo un objetivo y voy a por ello. Y me cueste lo que me cueste, la verdad que sí. Vale, ok. Es decir, dar lo máximo de ti misma, siempre, ¿no? Bueno, eso es una cosa buena. Luego háblanos un poquito de tu preparador y todo. Bueno, de Fernando. Bueno, pues es una persona que la verdad que me ha ayudado muchísimo, tanto a nivel personal como de deporte y profesional. Es que muchas veces escucho hablar de él, de muy buenas palabras, ¿no? Sí. Así que necesito hablarles un poquito de él. Le tengo mucho que agradecer, la verdad que sí. No me puedo quejar. Vale, según tengo entendido ahora, hacen como un tipo de equipo, alguna cosa... Sí, bueno, se han juntado Tony Gutiérrez y Fernando Asensio, bueno, por el grupo, bueno, por Claro Group, ¿vale? Que es realmente la marca, la firma que patrocina. Han formado el Templo de Minotauro, ¿vale?
El templo por el templo del hierro y el minotauro por una nueva proteína, una nueva línea, ¿vale? Más heavy, más anabólica, más de culturista, que va a sacar Claro. Ok, templo del hierro de Tony Gutiérrez, sí. ¿Verdad? Ah, vale, muy bien, muy original, ¿no? Entonces todos sois el mismo equipo. Sí, entonces nos juntaremos lo que es la parte de Fernando, los competidores que lleva y los competidores que lleva Tony. Ah, ok, muy bien. Es decir, nos juntaremos ahí una seréis mucha más gente, sí. Hombre, son dos preparadores que llevan mucha gente. Sí. Hombre, es bonito también tener compañeros de entreno y todo esto. No, la verdad que sí. Es decir, es una cosa de agradecer, ¿no? Después cuéntanos algo más sobre todo esto del equipo y todo. Tenéis bastantes chicas dentro del equipo, por ejemplo, de Tony Gutiérrez. Sí, ahí no sé si 20, 30 chicas, una cosa así. Y luego también las que se sumarán conforme pues vayan viendo las competiciones, se animen, después de verano sobre todo también. Ok, ¿tenéis más chicas que van a ser en la misma etapa que tú? ¿En Body Fitness? Sí. Ostras, pues ahora mismo lo desconozco, pero no, supongo que Tony sacará a alguien, supongo que sí. Vale, perfecto. Bueno, ahora quiero que te vendas un poquitín, me expliques 4 cosas a las chicas, ¿vale? Miramos a la cámara, a los amigos de Muscular Development, vale. Y que les cuentes a las chicas cómo animarlas, cómo motivarlas y qué tipo de vida es el poder entrenar, el agarrar músculo, que no siempre el agarrar músculo es perder la feminidad. Sí. No, siempre guardando una estética y llevando un estilo de vida saludable, podemos hacer este deporte bonito, así que a nuestros amigos cuéntales. Bueno chicas, pues nada, deciros que esto es una forma de vida, que os tenéis, bueno, desde que os despertéis por la mañana hasta que os acostéis por la noche, tenéis que pensar tanto en el físico que os gusta, lo que tenéis que comer, que a veces es un poco una lata preparar los tuppers por la noche, llegar cansadas y demás, pero que realmente es lo que nos ayuda día a día para estar a tope. Y junto con los entrenamientos, pues nada, darlo todo en cada entrenamiento. Bueno, pues aquí tenéis las palabras de Marta Balboa. Para mí, sinceramente, es una atleta que en esta segunda etapa de la temporada va a dar mucho que hablar, mucha cantidad de músculo. Ahora haremos un entrenamiento con ellas de brazo. Podréis tener las imágenes dentro del vídeo, ¿vale? Y veréis la calidad muscular, el tamaño y la fuerza que tiene esta chica. Así que nunca os deis por vencido, amigos.